Hola, ¿cómo están? Ha sido más que evidente que la popularidad del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky haya caído en plena visita a los Estados Unidos. Pero más allá de esto, es importante analizar qué implica esta movida política. Hoy, junto a nosotros, el profesor José Antonio Ejido. Bienvenidos. Despleguemos nuestro mapa y revisemos algunos datos claves para entender todo este panorama. Ucrania. Estados Unidos financia a un Estado fallido. Vamos a identificar en nuestro mapamundi la visita que efectúa el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hacia Washington, la sede donde se encuentra el Congreso de Estados Unidos y también la Casa Blanca. Así como lo hizo el 2003, el presidente ucraniano llegó al Capitolio en Washington, D.C., en donde se ha reunido por más de una hora con congresistas republicanos y también demócratas, tras su participación en una Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, antes de ser recibido por su homólogo estadounidense Joe Biden, con quien también se encontró y dialogaron sobre lo que contempla también la denominada fase de este plan de la victoria, así la ha bautizado Zelensky. Llegamos a Estados Unidos de América, señalaba durante sus primeras declaraciones a través de sus redes sociales. Este plan para la victoria de Ucrania estará sobre la mesa de todos nuestros aliados, haciendo énfasis también en que requería más armas y más dinero. Hay que decir que esta visita será luego de un verano con intensos combates. Moscú avanza de manera rápida en el este de Ucrania y Kiev se aferra a franjas de la región rusa de Kursk. También se produce mientras Kiev completa varias semanas presionando sin éxito a Occidente para que le permita utilizar armas de largo alcance para atacar objetivos dentro de territorio ruso. ¿Qué podría implicar un aumento de esta asistencia a Ucrania en materia de seguridad y una serie además de medidas adicionales para ayudar a este país? En medio de todo este contexto, también lo revisamos. Hay que decir, como lo anunciábamos al inicio del programa, que la popularidad del presidente ucraniano no es de las mejores. Ha disminuido de manera significativa, lo que podría afectar también el apoyo que pueda recibir o no de sus financistas. Muchos de los senadores con los que se ha reunido, incluso el propio Zelensky, parecía estar al tanto de esos obstáculos que enfrenta la ayuda hacia Ucrania y se ha mostrado también cuidadoso a la hora de eludirlos. Durante estos encuentros que se han desarrollado a lo largo de estos 2 días, todos los presentes también decían ante medios de comunicación que una ayuda adicional pues no estaría contemplada. Otros que se inclinarían por seguir apostándole a que este conflicto pues no se detenga y al contrario pueda expandirse. Joe Biden, una figura clave también dentro de esta ecuación, el actual presidente de Estados Unidos, ex candidato a una reelección, es uno de sus principales artífices de ese apoyo occidental a Ucrania desde la operación especial rusa desplegada el año 2022, que ha decidido desembolsar, ¿sabe cuánto? Cerca de $8,000 millones en ayuda total. Por eso, las armas que también están sobre la mesa, la ayuda económica y el desastre que ha dejado también Ucrania a su paso por servir de plataforma a los Estados Unidos. De esto y más vamos a analizar con nuestro invitado. Desde San Sebastián se conecta con nosotros en directo para el mapa. Lo recibimos, experto en temas de geopolítica, el profesor José Antonio Ejido con nosotros. Profesor, gracias por su tiempo para Telesur. Muchas gracias, Paula y Telesur, por la llamada. Profesor, hay que partir desde el inicio. ¿Qué realmente representa esta visita de Zelensky a Estados Unidos y más en este momento? Bueno, la gran novedad que lleva a Zelensky a presentar cuentas a sus financistas, que son en realidad sus empleadores, por un lado los políticos, por otro lado los directamente financieros, es la novedad de este verano de la ofensiva, más o menos sorpresa, del ejército ucraniano, realmente de la OTAN, porque ya es una fuerza totalmente teledirigida y comandada por la OTAN en el territorio, vamos a decir, antiguo de la Federación Rusa, por separarlo del territorio nuevamente incorporado a la Federación Rusa al calor de esta guerra
lanzada en el año 2014 por el régimen golpista de Maidán, de donde viene el cuadro político que ha permitido la elección de este señor, del señor Zelensky, ¿no? Después de haber sido vetadas y prohibidas la mayor parte de las fuerzas políticas de la oposición. Luego dicen que Zelensky y Ucrania es una democracia, cuando encima ya ha culminado hace bastantes meses su plazo de gobierno. Todo esto es una farsa teledirigida en su momento por la señora Nuland, que da lo mismo que sea del Partido Demócrata o del Partido Conservador, y ahora directamente, por un lado, por los gestores de la política norteamericana, y por otro lado por el complejo militar industrial, que podemos decir que hoy sería el núcleo central de la economía industrial norteamericana, junto a las industrias de la tecnología y, en un segundo, las industrias de la energía. Hay una gran apuesta, sobre todo de BlackRock, por prolongar la guerra. Hay que consultar, que son públicas porque cotizan en bolsa, la participación del capital de BlackRock y de Vanguard en las 5 grandes empresas del complejo militar industrial, y constatar, es un ejercicio muy fácil, la enorme subida de las ganancias, del reparto de los dividendos de estas empresas de muerte, que son las que abastecen de misiles, de tanques, de otro tipo de material, y las que están moviendo una economía norteamericana que vive de la sangre, mientras la economía europea se ha medio hundido, salvo algunos sectores también vinculados a la industria de la guerra. La economía norteamericana, y particularmente el complejo militar e industrial, particularmente sus dueños accionariales, los grandes fondos financieros, han crecido, se han desarrollado, y los miles y decenas de miles de muertos los ha puesto fundamentalmente el pueblo ucraniano, que podemos decir que está totalmente secuestrado por esta camarilla de BlackRock, Vanguard y la administración norteamericana, que tiene como mayordomo principal al señor Zelensky, que ha ido a explicarles ahora la victoria. La victoria está absolutamente negada. Lo que no está negada es que con tanta interferencia occidental puedan prolongar una guerra pues catastrófica, que siempre pone a la humanidad, siempre, y ahora nuevamente con el cambio de la doctrina nuclear rusa, al mundo al borde de la desaparición, de una guerra nuclear con características catastróficas. Siempre el mundo, aunque desaparezca de los titulares de la gran prensa. Por eso realmente les felicito, porque buscan un tema ustedes que es el núcleo central de la política internacional, donde está cambiando la correlación de fuerzas en un sentido o en otro, ¿no? Estamos a puertas de una guerra nuclear, dice nuestro invitado José Antonio Ejido, en el marco también de esta utilización de misiles de largo alcance, algo que no ha negado tampoco Estados Unidos. En medio de un año electoral decisivo para ese país, sobre todo cuando pierde hegemonía, no solamente por el manejo de su moneda, el dólar, sino también por la pérdida de socios estratégicos a lo largo y ancho del planeta. ¿Esto también influye en esas decisiones o pasos que quizás no tengan retorno? ¿Estará midiendo bien Estados Unidos su estrategia? Bueno, yo creo que la política exterior, la política económica, la política de paz y de guerra de los Estados Unidos no se dirime en la contienda electoral que se puede dirimir en países realmente con una cierta pluralidad de orientación, donde la soberanía nacional se expresa a través del voto. Esto no pasa así en los Estados Unidos. En los Estados Unidos la economía es la que determina quién va a salir ganador o no, y por eso las grandes empresas, hemos mencionado al complejo militar industrial, al energético, al tecnológico, y a los dueños de los grandes paquetes accionariales, que son los fondos financieros. Es la gran novedad económica, la mayor concentración del capital en estos fondos, los que, financiando una campaña u otra, determinan quién termina por ganar, y además determinan lo que el ganador de las elecciones vaya a hacer en política, en estos casos de guerra. A los grandes beneficios de esta guerra terrible entre Ucrania
Es decir, entre la OTAN y Rusia hay que recordar también la masacre terrible en Oriente Medio a la que se incorpora en un día 500 muertos asesinados por Israel en Líbano, lo que sería imposible sin el material del complejo militar industrial norteamericano, tanto la munición como las armas de guerra entregadas incondicionalmente al régimen de Israel. O sea que en el fondo estamos observando cómo llámese Netanyahu, llámese Zelensky, están administrando con mayor o menor autonomía política el plan de guerra determinado por los Estados Unidos para mantener su hegemonía, ya sea en el centro-este de Europa como en Oriente Medio. Los terrenos están totalmente conectados y la visita de Zelensky es una visita que habla de la prolongación de la guerra en el escenario más importante, porque es el escenario donde la OTAN no quiere reconocer, es decir, los Estados Unidos que controlan la OTAN y la seguirán controlando al margen de la demagogia del señor Trump, que intenta buscar votos, pero que al final hará lo que le diga el complejo militar industrial y el capital privado, al final serán lo que determinen, como digo, en función de sus intereses estratégicos, ¿no? Que lamentablemente constatamos que pasan por la guerra, ¿no? Pasan por la guerra y no por ningún tipo de solución, de reconocimiento de derechos en el caso palestino, de reconocimiento de seguridades recíprocas en el caso del este de Europa, ¿no? Una situación siempre peligrosa en la que se manifiesta, insisto, la economía norteamericana hoy vive de la muerte en Oriente Medio, en Asia y en el centro de Europa, probablemente mañana en una guerra a gran escala contra China, para lo cual China ya se está preparando, además, por cierto. Son claves que nos ayudan a entender los movimientos geopolíticos que hacen estos actores, digámoslo así, de manera más diplomática, que confluyen a esos intereses que responde el gran complejo militar e industrial, que le sirven todos ellos a Estados Unidos, a ese establishment, a ese lobby, que también tiene como cabeza en la pirámide al sionismo. Y de esto me gustaría hablar en el siguiente bloque. Le propongo a nuestros televidentes marcar una pausa, revisando nuestra escala. A través del portal web de Sputnik, que vamos a colocar en la pantalla del mapa, está titulando lo siguiente a propósito de nuestro tema. La nueva plataforma del Sur Global para Ucrania podría conducir al inicio de las negociaciones. La plataforma de los países del Sur Global para la solución de la crisis ucraniana podría percibirse por la mayoría mundial como más justa y, en teoría, conducir a negociaciones. Así lo declaraba a Sputnik el director del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de Rusia, especializado también en estudios chinos. Ya hay que decir que el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, declaraba que China, Brasil y otros países del sur global planean crear una plataforma denominada Amigos de la Paz para contribuir a la resolución de la crisis ucraniana. El experto también destacaba que los países de Occidente podrían consentir en la solución del conflicto ucraniano en cualquier condición que no suponga una nueva escalada de tensión. Y lo importante de esto es que también Kiev preste atención a este nuevo formato. La gran pregunta es, ¿qué pesará más sobre esa balanza? ¿La paz o la guerra ligada de estos intereses económicos y geopolíticos? Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Los ven en pantallas tanto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el republicano Donald Trump y la actual vicepresidenta y también candidata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris. Hay que decir que el expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump aseguró que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris involucraron al país en la guerra de Ucrania y ahora no pueden salirse del conflicto. Decía de manera enfática,
Biden y Kamala nos metieron en esta guerra en Ucrania y ahora no pueden sacarnos, lo he visto. Ganaremos, lo haremos. Han estado diciendo esto durante 3 años, expresaba el exmandatario. Además agregaba, cada vez que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viaja a Estados Unidos, se van con él $100,000 millones, razón por la que lo ha caricaturizado, es decir, prácticamente se ha hecho la burla de él como el vendedor del mundo y que defiende que si hubiera ocupado la Casa Blanca el conflicto no hubiese avanzado de la manera que lo hace. Profesor, este escenario además marca no solamente un guiño electoral que trata de hacer los republicanos, nos los adelantaba en el primer bloque. Trump, cuando sale con Zelensky de esta reunión, dice: soy amigo de Putin y esto podría ayudar a solucionar el conflicto. En el fondo, ¿qué es lo que trabajan los republicanos y los demócratas para poder entender cómo se mueve esta estrategia y sobre todo, qué influencia tiene en todo esto el sionismo? Bueno, en relación a Trump, yo creo que quedó bastante claro en su anterior periodo de gobierno que tiene poca importancia lo que él dice, sino lo que él hace, ¿no? Yo siempre recuerdo su promesa formal, solemne, en la campaña electoral de que iba a retirar a las tropas militares norteamericanas que ocupan ilegalmente el noreste de Siria, en la frontera con Turquía por un lado, con Irak por el otro, donde existen recursos petroleros que son robados por estas fuerzas militares y sus auxiliares kurdos. En realidad jamás el poder económico le permitió a Trump llevar a la práctica su promesa electoral. Es decir, ahora probablemente él quiera también aprovecharse del descontento que hay en los Estados Unidos frente a la dilapidación del presupuesto público, no en protección social, médica de la población, sino en financiar la compra de armas al complejo militar industrial para sostener a este régimen marioneta como es el ucraniano en su apuesta desaforada, bueno, en su gestión de la determinación norteamericana y británica de prolongar una guerra que trate de agotar a la Federación Rusa y a sus aliados en la región, ¿no? Entonces, Trump, si gana las elecciones, parece que hay no hay claridad sobre las encuestas, según algunas informaciones que leo, y es que Trump puede también ser impedido por el Pentágono, actuando este Pentágono a nombre o en función de los intereses económicos norteamericanos, puede quedarse en nada su promesa de una solución negociada. Y esto los rusos lo tienen bastante claro y hace bastante tiempo que han dicho: no se puede negociar con esta gente no se engaña, esta gente no le permite a los ucranianos, que son sus marionetas, negociar, y el conflicto lamentablemente se va a dirimir en el campo de batalla, con todo el dolor, con todo el sufrimiento, con toda la destrucción, con todos los riesgos para la humanidad. Pero esa es la apuesta que hacen los norteamericanos y sus aliados británicos, gestionando, volvemos a repetir, los intereses económicos. Bien, el sionismo, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué los Estados Unidos respaldan de una manera incondicional a este régimen criminal, genocida? No lo digo yo, lo dice la Corte Penal Internacional asociada a las Naciones Unidas, que a veces, por cierto, ha sido sancionada y amenazada por los propios Estados Unidos por decir la verdad y por afectar sus intereses, que pretenden que ellos que les salgan impunes. Entonces hay que siempre estudiar un poco los intereses que está defendiendo Israel y por qué los Estados Unidos los sostienen, ¿no? Se ha hablado de los intereses gasíferos. En realidad, el gas del que dispone en los yacimientos offshore Israel no es mucho. A mí me ha llamado la atención una observación que ha hecho un interesante experto de la India, se llama Vijay Parashat, que en una
en un diálogo con un progresista norteamericano, un progresista de verdad, no un progre basura de estos tipos bidenistas, porque están interesados en la paz y en la derrota del imperialismo, por eso es un progresista de verdad, que este Prashat lo que decía era que el interés precisamente del complejo militar industrial norteamericano en Israel es que le permite vender las armas, digamos, el comercio de este gran complejo militar industrial, las municiones, los instrumentos bélicos, el aparataje técnico militar, a un montón de países que se ven impedidos los norteamericanos directamente por los impedimentos legales de cada uno de los países, mientras que los sionistas de Israel tendrían más libertad comercial para vender los productos de este complejo militar industrial. De manera que para la guerra que lanza Israel no solamente es interesante la venta directa de armas y municiones con los que asesinar ya no 40.000, las estimaciones objetivas hablan de 300.000 muertos civiles de la población de Gaza, ¿no? Hay que verle la cara a esta cantidad de muertos, ¿no? Sino que además a este interés económico se le añadiría el rol comercial que hacen empresas de maletín sionistas, cuyo rol es comercializar en el mundo estas armas. Es un debate abierto, siempre hay que seguir las diversas fuentes, porque los medios de comunicación mainstream, controlados también por los fondos financieros, la gran prensa norteamericana tiende a ocultar las verdaderas razones por las que el régimen sionista se sostiene exclusivamente gracias a la entrega de armas norteamericanas. Nada más por eso. Cada uno de los asesinados civiles y los miles y miles de niños de Gaza lo son con armas y con municiones norteamericanas, estadounidenses. Esto es así. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues ahí está la investigación que hay que sostener, ¿no? Y tomando en cuenta además que BlackRock maneja más del 50% de las acciones de medios de comunicación globales, aquellos que utilizan estas plataformas para cambiar la realidad de los hechos, lo vemos en Ucrania, lo vemos en Palestina, lo vemos en Venezuela. Y a propósito del sur global, ya el grupo BRICS, que además preside Rusia, ya ha superado el Producto Interno Bruto del G7. Esta es una correlación de fuerzas que también marcaría el destino o el futuro, no solamente de Rusia, sino del planeta. ¿Cómo leer este último o esta última arista? Bueno, es un indicador claro de la pérdida progresiva que hay que también evaluar de una manera objetiva del rol económico, industrial, financiero del bloque imperialista occidental, el único existente, dirigido por la potencia norteamericana al frente del G7, al frente de la OTAN, y que dirige, por cierto, los destinos de la Unión Europea, que con el equipo dirigente normalmente actúa en contra de los intereses de la población de la propia Unión Europea, ¿no? Esto un poco. Entonces el BRICS se va constituyendo como una alianza comercial, como una alianza que evalúa salir del comercio del dólar, lo cual desespera a los occidentales y particularmente a los norteamericanos, y que llevó a la destrucción de Libia y de Irak cuando planteaban salir abiertamente del empleo de los dólares, ¿no? El BRICS se va fortaleciendo con dos ejes muy importantes. El eje ruso, que precisamente está demostrando sobre los hechos que su capacidad militar es superior a la de las fuerzas de la OTAN conjuntas, porque a pesar de las promesas que usted ha recordado también del año 2022 y de la inminencia de la derrota de Rusia, que es lo que decían los medios mainstream, bueno, pues lo que ha hecho es resistir, ha arrebatado territorios administrados por la Junta Fascista de Kiev. Por cierto, ha aprovechado la ofensiva de Kursk, que ha desguarnecido algunas partes del frente del Donbass y de Kharkov, para liberar estos territorios de la Junta de Kiev
es decir, de la OTAN, de las fuerzas de la OTAN, aunque sea esto de una manera informal, porque formalmente no forma parte Ucrania de la OTAN. Y luego está China, ¿no?, que es la gran potencia, el gran motor industrial y tecnológico, que trata también de convertirse en un gran polo militar para disuadir toda aventura provocadora en los distintos frentes con los que sueñan los occidentales, dirigidos por los norteamericanos, desestabilizar a China. Desde el Xinjiang, los mares del sur de China, Taiwán, la península de Corea, Hong Kong, etc. Entonces, China, observando cómo evoluciona el mundo, está reforzando la capacidad de su fuerza naval, de su fuerza terrestre, aérea y misilística, de su ejército popular de liberación, pero qué duda cabe que el motor económico, industrial, tecnológico de la humanidad y particularmente del mundo alternativo al mundo imperialista es la República Popular de China. Eso, y fundamentalmente los pueblos asiáticos, ¿no?, que buscan reforzar también sus alianzas con los pueblos latinoamericanos, con los pueblos africanos y con los países que buscan emanciparse, ¿no?, del orden del dólar, del Fondo Monetario Internacional, de la OTAN, etcétera. Agradecerle como siempre al profesor José Antonio Ejido por poner los puntos sobre las IES, como diría también otro programa de Telesur, y que marcan estas líneas de acción para poder entender qué es lo que está pasando, no solamente al este de Europa, sino también cómo confluyen los intereses geopolíticos en el planeta por encima, lamentablemente, de la vida. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Estrategia. Desde que se ha agravado la guerra contra Rusia el año 2002, Estados Unidos y sus aliados europeos apuntan a favorecer a sus intereses que rondan hacia esos complejos militares e industriales. Para ello, la visita de BlackRock, interesado en tierras raras ucranianas y en el fondo seguir con el conflicto. Si hay paz, el negocio termina. A eso apunta lo que sucede al este de Europa. 2. Zelensky llega a Estados Unidos para pedir más ayuda, pero no recibe la misma respuesta que el 2002. Se cruza con demócratas y republicanos que, aunque sigan la misma línea guerrerista y armamentista, solo buscan poner al mundo a los pies de un estallido nuclear, presionar mediáticamente a Rusia para legitimar ante la comunidad internacional sus crímenes de guerra y esas ilegalidades que siguen cometiendo, como son las sanciones, que no son otra cosa que un genocidio económico. 3. Sin freno. La política de Estados Unidos de intentar frenar a Rusia, queriendo extenderse en lo energético, pero en la actualidad el total del Producto Interno Bruto en paridad de ese poder adquisitivo de los países miembros de los BRICS, del que Rusia además ocupa la presidencia, ya supera el índice del G7. Para ello ha sido clave los estados del sur global en cuanto a tasas de crecimiento económico, y este podría leerse también como otro fracaso de esas élites norteamericanas. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.